Hola, soy Carlota Fuenmayor. En este video vamos a conocer cuáles son los géneros y los formatos radiofónicos. Comenzamos. Los espacios radiofónicos se van a integrar a la programación de la estación, es decir, antes y después de su emisión, van a estar otros programas que, aunque se diferencien por supuesto en la forma de enviar los mensajes, deben tener semejanzas entre sí. De esta manera se construye el estilo de la emisora. Por esta razón, al momento de diseñar un programa radiofónico debemos tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, vamos a tomar en cuenta la emisora. Cada emisora se identifica según sus políticas de transmisión y su estilo. Lo ideal es que el realizador pueda escoger cuál es la estación que combina con los objetivos del programa. No importa que la emisora que finalmente te da el espacio para transmitir tu programa no sea la que tú querías al principio. Hay que hacer el trabajo y hay que hacerlo bien. Lo importante es salir al aire. Luego debemos tomar en cuenta el contenido. Dependerá de muchos factores. En qué formato vamos a utilizar. Ahora más adelante en este video hablaremos de los géneros y los formatos. Cuánto va a durar, cuál es la audiencia a la que nos vamos a dirigir, cuál es el objetivo. Todo esto lo debemos pensar y tomar en cuenta a la hora de escoger el contenido. Cómo queremos llevar la información que queremos desarrollar a nuestros oyentes. Y debemos estar conscientes que aunque tengamos una pauta establecida, siempre el contacto con los oyentes puede definir cuál es el contenido que vamos a desarrollar finalmente. Generalmente a la audiencia la determina el estilo de la emisora, no solamente por las edades, sino por los gustos de los oyentes. Por ejemplo, jóvenes que les gusta el rock, adultos contemporáneos que necesitan solamente estar informados, o personas que les gusta escuchar música en inglés o solo música en español, etc. La segmentación se ha convertido en la nueva presentación de la radio. En este momento en el día la encontramos de todo, emisoras informativas, juveniles, música vieja, música nueva, como nos dicen ahora nosotros los mayores de 40, adultos contemporáneos, adultos jóvenes que son ustedes que están en la universidad, etcétera, etcétera. Es por ello que todos tenemos de todo en el dial, por decirlo de alguna manera. Y el objetivo del productor o del realizador debe ser encontrar la emisora que se dirija a la audiencia específica para su programa. Por ejemplo, un espacio, podría decir, de comentarios políticos agudos pudiera ser perfecto para una emisora de radio adulto contemporáneo que tenga en sus espacios de información. Un espacio, por ejemplo, dedicado al rock pesado, quizás no tiene espacio o no tiene cabida o no tiene público que lo escuche en una de estas emisoras que se dirige a los jóvenes y que normalmente transmite reggaetón, es decir, música urbana en español. Entonces nosotros debemos considerar todos estos aspectos a la hora de conocer a nuestra audiencia. Ahora bien, cuando comenzamos a pensar cuál es la hora más conveniente para salir al aire, debemos tomar en consideración qué ofrece la competencia en el mismo horario, cuál es el contenido o mensajes que ofrecemos nosotros, por supuesto si son aptos para este horario, tomando en cuenta la ley de responsabilidad social en radio y televisión, cuál es el modo que nos vamos a dirigir en nuestro público, etc. No necesariamente un programa funciona a distintos horarios. Usted puede pensar, bueno, no importa, si yo salgo a las 2, a las 3, a las 5 o a las 6, eso da lo mismo, no señor. Cada horario tiene su punto específico, tiene su característica específica. Por eso es importantísimo saber, una vez que nosotros le entreguemos a la emisora el piloto, ya vamos a comentar cómo lo vamos a hacer, una vez que nosotros sepamos que podemos salir al aire, cuál es el horario que nos van a asignar para conocer cómo vamos a presentar ese contenido a la audiencia. Por último, debemos pensar el nombre del espacio. No es fácil, no existen reglas para nosotros decidir qué nombre le vamos a dar a nuestro programa de radio. Sin embargo, podemos, por ejemplo, que esté relacionado con el conductor del espacio. Podría ser, pues, Al Día con María Cristina, algo por el estilo. O con el contenido, Mi Pasión por el Fútbol. O me gusta, o programas que ustedes mismos han nombrado para la escuela de la radio súper interesantes que tienen que ver con el cine, o que nos digan que con solo escuchar ese nombre del programa sabemos de qué va el contenido del espacio. Como les digo, no existen reglas para hacerlo, siempre hay que hacer que funcione la creatividad y buscar uno que sea original y sobre todo fácil de recordar. Cuando nosotros vamos a entregar un programa a una emisora, un proyecto, mejor dicho, una emisora, para ver si nos aceptan dentro de su programación, debemos entregar un piloto. Este piloto debe contener lo siguiente. En primer lugar, una idea. Una idea es ¿de qué se trata el programa? Lo más sencillo, en una oración, lo más sencillo posible de qué va el programa. Un programa deportivo o un programa, por ejemplo, un programa dedicado al fútbol en donde se van a discutir las ligas
europea. Listo, eso es todo el programa. Ya después, más adelante, vamos a desarrollar un poco más. En segundo lugar, vamos a escribir la sinopsis del programa, es decir, un boceto detallado del contenido que vamos a presentar en el programa. Esto se trata de un párrafo o dos redactados en presente y por supuesto en tercera persona. Luego el tratamiento. Aquí sí vamos a presentar todo, vamos a describir de manera precisa el programa. Así como la sinopsis es un resumen, el tratamiento debe ir mucho más allá. Es decir, no solamente, incluso presentar, si es necesario, una pauta de trabajo o un boceto del guión. En este caso, debemos incluir, por ejemplo, si se trata de una revista, la descripción de los locutores, todo. No solamente es el locutor debe ser un hombre de 20 años, no. Voz, sexo, edad, cómo quieren ustedes que sea la voz, si sea una voz gruesa, una voz fina, todo lo que necesiten del locutor, es decir, todo como ustedes se imaginan que va a ser el locutor que va a dirigir el programa o la locutora. Las secciones que van dentro del programa, la división del tiempo, el tipo de música, información, contenido, todo. Aquí en el tratamiento sí le vamos a echar el cuento al productor general de la emisora de qué va nuestro programa. Luego vamos a presentar una especie de guión o pauta según nosotros vayamos a trabajar. Y por último, la grabación o una grabación de 10 minutos, no más de 10 minutos porque no la van a escuchar. Ellos escuchan, y por experiencia lo comento, escuchamos hasta 10 minutos. Es decir, si nos presentan un programa de 1 hora, probablemente escuchamos los 10 primeros minutos. Entonces es importante saber que en estos 10 minutos debemos ser lo más descriptivos posible, es decir, presentar tal cual el programa como nosotros queremos que se escuche finalmente a través de la emisora. Es decir, de los 10 minutos no vamos a estar 5 saludando o diciendo cualquier cosa, no, vamos a usar muy bien esos 10 minutos de manera que el productor general o el director de la emisora pueda entender de qué se trata nuestro programa. Cada uno de los teóricos de la producción radiofónica analiza el tema de los géneros y formatos de forma distinta. Sin embargo, vamos a tratar aquí de encontrar los puntos de convergencia. Como bien lo pueden leer allí, los géneros se pueden definir como la agrupación de contenidos que persiguen una finalidad específica. A partir de esta versión, vamos a analizar cuáles son los géneros radiofónicos. Tomando en cuenta entonces que los géneros son el conjunto de elementos que configuran la estructura del programa, tenemos 3 tipos de clasificación. La primera según el modo de producción y nos presentan tres elementos, el dramático, el musical y el periodístico. Luego lo podemos clasificar según la intención, informativo, educativo, entretenimiento, cultural y publicitario. Por último, según la segmentación, esto es, según el público que nos escucha. Y tenemos 3, infantil, juvenil y adulto. Más adelante vamos a explicar cada uno de ellos. Por su parte, los formatos los podemos definir como el conjunto de elementos formales que configuran la estructura de un programa tipo. Con base al concepto de géneros y al concepto de formato, podemos concluir lo siguiente, que los géneros son los modelos abstractos y los formatos los moldes para construirlo. A partir de esta versión, vamos a analizar cuáles son los géneros radiofónicos y los formatos con los que se presentan. Ahorita vamos a conversar sobre los géneros informativos y cuáles son sus formatos. Tenemos en primer lugar los noticieros, que son la noticia, el avance y la crónica. La noticia es la información clara y precisa sobre algún acontecimiento que tiene interés en la colectividad. Ya lo hemos dicho en otra oportunidad que en la radio la presentación de la noticia difiere de la prensa y la televisión en 4 aspectos importantes. Lo primero es la tendencia en la inmediatez. Luego el lenguaje, que ya lo vimos en otro video, la voz, que por supuesto tiene que ser una entonación y una lectura suficientemente pausada para que se pueda entender la noticia, y el sonido complementario, que tiene que ver con aquellos sonidos que puedan ilustrar la noticia que se está entregando. El avance es un programa puente. En otro video vamos a definir lo que es un programa puente, que se utiliza o que se transmite, entre 2 programas y en el que se da un avance o un resumen de las noticias más importantes ocurridas hasta el momento. Este avance no debe durar más de 5 minutos y por supuesto no menos de 2. Hay varias formas de hacerlo. Se pueden leer los titulares o se pueden seleccionar 2 noticias que sean importantes para el momento para presentárselas al público. La diferencia más importante entre la información y la opinión es que la primera es objetiva y la segunda puede ser subjetiva. En la primera el periodista presenta los hechos tal y cual como son y en la segunda lo interpreta.
Hay 4 tipos de comentarios radiofónicos. El primero es el crítico. En el crítico predomina la valoración de obras o acciones de alcance social, bien sea enalteciendo esa obra o condenando esa obra, es decir, dando nuestra opinión sobre aquello. En segundo lugar, el explicativo. Esto es cuando se busca un fin didáctico, es decir, presentar al oyente el porqué de los hechos que están ocurriendo. Luego el interpretativo, en donde se comentan las derivaciones o consecuencias del evento que se comenta. Por último, el inductivo, que es el que apela a los sentimientos o intereses del oyente para llevarlos a una acción determinada. Es decir, el periodista toma la noticia y la presenta de manera tal que el oyente termine pensando exactamente como el periodista quiere que lo haga. Es decir, que no haya momento para la reflexión, sino le entregamos de una vez cómo va a pensar y cómo se va a sentir con esta noticia que se le está presentando. Ahora bien, el reportaje comparte las 3 formas de expresión periodística: la información pura, la interpretación y la opinión. Es decir, se utiliza para profundizar un suceso o noticia sin las limitaciones del tiempo. Esto es, tomamos una información y podemos profundizar en aquello que estamos informando. El reportaje puede estar dentro de un noticiario, es decir, la extensión o la profundización de una noticia, o puede ser un programa en sí mismo. Mientras que en el documental el realizador puede presentar su punto de vista, es decir, es absolutamente subjetivo. Aunque existen documentales objetivos, el documental tiene la característica de permitir que el realizador exponga su punto de vista.